algunos días porque ya se empieza a grabar y se transmitir en Facebook. Comenzamos. Yo soy. Yo tengo. Lo que Dios quiere. Yo puedo ser. Lo que Dios dice. Lo hace. Enero. Mes de Dios primero. Mes de primicias. Y voy a estar hablando. Primero Dios primero. Entonces, todo enero. Y hoy les pedí que leyeran todo capítulo. Ageo, capítulo primero de Ageo. Y el título, mientras amárrale con un alambrito. Por supuesto saben de lo que hablo. ¿Alguna vez ustedes han hecho arreglos temporales? Una cubeta para arreglar una gotera mientras llamamos al plomero. O mientras llega el lunes o martes que compro el lavabo, todos los artefactos o herramientas para arreglarlo. Y está bien, o sea, nuestra creatividad nos ayuda mucho en eso, ¿no? El problema es cuando pasan los meses, semanas, meses, y el alambrito sigue ahí, y la cubeta sigue ahí, ¿sí? Y la cinta de aislar, ahí toda pelona, ya desgastada, sigue ahí. ¿Saben de lo que hablo? Sí. Quizás un familiar lo suele hacer. Un amigo, ¿no? Sí, porque en nuestra casa. Lo temporal, si no tenemos cuidado, se hace cotidianidad. Y vivir de arreglos temporales se hace un hábito. De ahí mi expresión, pues mientras con un alambrito, mientras con una cubeta, ¿no? Y viene el otro temporal y viene la cubeta sigue ahí, ¿no? La temporada de lluvias, ¿no? Hacer arreglos temporales no es malo, es bueno. Eso habla de una creatividad. Pero si se abusa de la creatividad para arreglos temporales, se convierte en negligencia. La negligencia de arreglar lo que tienes que arreglar en el momento, ¿no? Ya ese David ya comienza a hacer competencia conmigo, pero fíjate que tiene que estudiar teología. Déjenme hablar de algunas consideraciones pertinentes, ¿no? Primero Timoteo 3, 16, 17 dice toda la escritura. Pregunta, ¿Ageo es parte de toda la escritura? Sí. Pablo y Timoteo, toda la escritura, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, es. Y Ageo, mira, Ageo no es un libro que solemos leer, así, voy a hacer un estudio de Ageo, ¿no? Nos vamos a los Salmos, nos vamos a los Proverbios. Ageo, pero toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Lean conmigo, para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Eso es lo que dice segunda de Timoteo. Romanos 15:4 dice, tales cosas, ¿cuáles cosas? Lo que está escrito en la Biblia. Tales cosas, Génesis, Apocalipsis, Romanos, y por supuesto Ageo, tales cosas que están ahí, se escribieron hace tiempo, hace 50, hace 1000 años, hace 800 años. Se escribieron hace tiempo en las escrituras, ¿para qué? Para que nos sirvan de enseñanza. Entonces, por supuesto, les preguntaba, ¿el libro de Ageo también es parte de todas las escrituras? Si es parte de todas las escrituras, entonces se cumple que es inspirada por Dios. Ageo también es inspirado por Dios para enseñarnos lo que es verdad y hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Así que vamos a ver qué Dios nos dice de lo que esté mal en nuestra vida. Quizás no está nada mal en tu vida, quizás todo está bien y solo es una afirmación de que vas bien. También tengo que decir, la Biblia no es un mero recuento de historias filosóficas. Leemos buenas historias, ¡ay, qué buena historia esa! No es un recuento, es un libro que está vivo y palpita en cada una de sus páginas, desde Génesis a Apocalipsis, está vivo. Hace pocas semanas hablaba acerca de
de logos, que es la palabra escrita, como llega un momento se convierte en rema. Es una palabra que te habla a ti, es una palabra viviente, ¿no? El libro de Ageo, que es el que vamos a hablar, es parte de este gran libro llamado Biblia, y que tiene un llamado de parte de Dios a sacudirnos la apatía espiritual. De entrada es un mensaje para el pueblo de Dios, pero está ahí para hablarnos a nosotros también. El pueblo de Dios en ese tiempo, vamos a ver qué tiempo, dejó de poner a Dios en primer lugar y sobrevinieron consecuencias. Y está ahí para alertarnos a nosotros también. Déjenme, antes de entrar en materia, hablar del contexto histórico. Ustedes leyeron Ageo capítulo 1. Pertenece Ageo al libro al grupo de profetas menores. ¿Por qué son menores? ¿Porque eran chaparritos? ¿Porque eran de menor importancia? ¿O por qué eran menores? ¿Por qué eran menores? Digan, ¿por qué eran menores? ¿Cuál es la diferencia de profetas mayores? No sé, Santa sería un profeta menor y Ángel sería un profeta mayor. ¿Por qué eran menores? Por menos. Digo que si comparamos, Daniel es un profeta mayor. Usted ve los capítulos de Daniel. Ageo, ¿cuántos capítulos tiene? Dos. Entonces, si usted compara con Jeremías, o con Isaías, o con Daniel. Dios había llamado a su pueblo para que se volvieran a Él, que lo pusieran a Él en primer lugar. Toda la Biblia lo vemos eso. Para seguir bendiciéndolos y protegiéndolos, hablando del pueblo al que le va a hablar Ageo. Pero el pueblo hizo caso omiso. De hecho, Isaías, cuando vemos en el libro de Isaías, entre el 3 y el 4, vimos en clase de teología, cuando el profeta dice, echarán mano de un hombre hasta 7 mujeres, y de ahí que los mormones aprovechaban para que nos toca decir mujeres, ¿no? Pero Dios le había estado advirtiendo al pueblo, vuélvase de sus malos caminos, arrepiéntanse, pongan a mí en primer lugar. Y como no quisieron hacerlo, Dios dijo, bueno, como no quisieron hacerlo, va a sobrevenir una invasión y va a haber tal matazón de hombres que van a quedar tan pocos hombres que hasta 7 mujeres le dirán, no me mantenga, solo dame tu apellido. Y Dios una y otra vez, y el pueblo a veces entiende, a veces no entiende. Y Dios quiere seguirlos bendiciendo y protegiendo. También comparo al hijo pródigo. Estaba bien con su padre, pero de pronto dame mi lana y yo ya me cansé de ti y me voy a vivir la vida loca. Y el padre dijo, está bien, pues respeto tus decisiones. Y se va y pierde la protección del padre y pierde la bendición del padre, ¿no? En el año 586 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruye Jerusalén, arrasa con el templo y se lo lleva cautivos por 70 años al pueblo de Israel. Dios le estuvo advirtiendo y ellos no hicieron caso. Entonces, yo quiero seguirlos protegiendo, quiero seguirles bendiciendo, pero pónganme a mí en primer lugar. Y no lo hicieron. Entonces dice, pues bueno, tengas sus consecuencias, ¿no? El libro de sabiduría, cuando dice, capítulo 1, dice, la sabiduría clama, Proverbios, capítulo 1, la sabiduría clama en las calles, vengan a mí, ingenuos de pensamiento, y aprendan. Y literalmente dice el primer capítulo, pero la gente dijo, no me interesa. Y entonces la sabiduría dice, pues aténganse sus consecuencias. ¿Okay? En el año 580, Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruye Jerusalén, arrasa con el templo y se lo lleva cautivos por 70 años. Durante ese tiempo, ya esclavos, exiliados, su estilo de vida que tenían
Y ese estilo de vida incluía reunirse para adorar a Dios. No lo tienen. Y entonces ellos empiezan a clamar, empiezan a clamar, empiezan a clamar. Recuerda que una de las cosas que también en Egipto el pueblo clamaba y clamaba por un libertador, porque no tenían, era todo el tiempo trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, y no tenían tiempo para honrar a su Dios. Una de las cosas que Dios le dijo a Moisés: diga a Faraón que deje a mi pueblo salir a honrarme en ramadas. Y Faraón dijo: ¿por qué lo voy a dejar salir? Entonces Dios dijo: bueno, tendré las consecuencias. Pero el pueblo clamaba y clamaba y clamaba y clamaba: ya no tenemos libertad de adorarte, Señor, y por favor. Y 70 años orando para que Dios les devolviera lo que ellos habían desaprovechado. Y finalmente Dios toca el corazón de Ciro. Después de tanto clamor, Dios decide atender su oración, y en el año 538 hace que Ciro, el grande rey de Persia, emita un decreto donde se les permite regresar a Jerusalén y además reconstruir el templo. Entonces, a tanto clamor, Dios dice: ya está bien, ya aprendieron la lección. Entonces Dios toca el corazón de Ciro, y Ciro dice: está bien, les voy a dar libertad, regresen a Jerusalén. Y no solo regresen, les voy a dar la oportunidad de que regresen a Jerusalén, sino quiero que reconstruyan su templo, y yo los voy a apoyar para reconstruir el templo. Apenas si llegaron a Jerusalén, liderados por Zorobabel, ahorita vamos a entrar de lleno en lo que ya ustedes leyeron, empezaron a reconstruir el lugar de adoración a Dios. Ya les dieron libertad, ya vienen. Se aventaron 1000 kilómetros en promedio. ¿Cuántos son 1000 kilómetros? ¿De aquí a dónde, más o menos? ¿De aquí a dónde? ¿A Villahermosa, quizás? ¿Cuánto será? Un poquito más allá de Villahermosa, ¿no? Imagínate aventártela caminando y carruajes y caballos para regresar de Babilonia a Jerusalén, ¿no? Para que se dimensione, ¿no? Liderados por Zorobabel, empezaron a reconstruir, llegaron y ya llegamos aquí y vamos a lo que tanto pedíamos, y empezaron a reconstruir el templo. Estaban en ruinas. Pero, digan conmigo, a los que no les gustó fueron a las tribus de alrededor, entre ellos los samaritanos. Para acabarla de molar, Ciro muere en batalla y ya no les apoya lo que había prometido financieramente. Y entonces tienen los samaritanos, se burlan de ellos y les hacen bullying. Otras tribus, cuando ustedes leen el libro de Nehemías, vemos cómo tenemos eso. Me querían arreglar y la gente se burlaba: ja, 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 una zorra se para ahí y se caga y se va a caer sus muros. Y entonces se desanimaron y dijeron: sí es cierto, además nuestras casas también están en ruinas. Vamos a arreglar nuestras casas primero y después arreglamos las cosas de Dios, después arreglamos el templo de Dios. Y descuidaron arreglar el templo de Dios. ¿Para qué clamaban tanto tiempo? 70 años. Y ya que están ahí, se olvidan de Dios. Y se acomodaron y se acostumbraron a adorar en el templo en ruinas y lamentables condiciones. Y entonces amarran, piensen, el templo y poner lonas y amárrale con un alambrito y amárrale con un lacito y para que no nos dé el sol. Total, nada más el día del Señor. Y luego todos los días vamos a arreglar nuestras casas. Así, con lonas y postes sujetados con alambritos, se mantuvieron 17 años. 70 años clamando para llegar, y luego pasan 17 años y el templo de Dios descuidado. Y ellos afanados en hacer ¿qué? Sus casas. En arreglar sus casas. Y entonces, enojado, Dios les envía al profeta Ageo. Y aquí viene el profeta Ageo. Lamentablemente, y Ageo, sabiendo eso,
y obviamente escuchando al pueblo, y Dios también escuchándolo, Dios le dice a Ageo: dile a mi pueblo esto. Y entonces Ageo 1:1 dice: Ageo, el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Zorobabel era el sacerdote que iba liderando, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. El Señor dio un mensaje por medio del profeta a Zorobabel. Y entonces va con el líder y le dice: esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo, tu pueblo, el pueblo de Dios, alega: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. ¿Cuántos años después? 17 años. Entonces Dios le dice a Ageo, tu pueblo, a 17 años después, está diciendo, está alegando. Porque tú les has dicho: échenle ganas, vamos a reconstruir. No, todavía no ha llegado el momento, todavía no es tiempo. Dios le dice a Zorobabel a través de Ageo: el pueblo dice esto. Pregunto, ustedes, después de 17 años no era el tiempo. Por eso preguntaba, la cubeta, ¿cuánto te gusta? A lo mejor la temporada de lluvias, ¿no? De la gotera. Pero 3 años después, la misma cubeta. Viene la otra temporada y la cubeta. Y viene la otra temporada y la cubeta, ¿no? Sí, ¿verdad? Todavía no ha llegado el momento, es el reproche. Tratándose de arreglar algo que está deteriorado o en mal estado, ya sea en tu casa, tu auto, tu negocio. Pues está la fascia y la estás amarrando con un alambrito también, ¿eh? ¿Han visto coches que la fascia va colgando? El mofle. El mofle. Sí. Lleva un año esa gotera así, pero todavía no he tenido tiempo. Sí. Por ahora hay que aguantar, con un alambrito basta. De ahí mi predicación. Y tratándose de Dios, el asunto es: bueno, de la casa, ¿no? Pero aquí el reproche de Dios a través de Ageo es: no me la apliquen eso a mí. Tratándose de Dios. Sí, sé que es domingo, sé que debo ir a la iglesia, sé que debo servir con mis dones, sé que debo leer mi Biblia, y sé que, sé que ir al curso de teología, pero no creo que haya llegado mi momento. No, sí sé que debo hacerlo. ¿Martín? Yo decía eso, sí. Me invitaron a la iglesia. Ajá. Y dije claramente: no ha llegado el momento. Ajá. Momento. No, pero aquí está, y cuando toca servir, bendito Dios, y llega temprano. Es que llegó agua y eso. No, pero esa parte. Ese es un bonus extra. ¿Está bien? Sí. Al revés. El pueblo, mi pueblo, dice Ageo, el pueblo dice que no ha llegado el momento. Entonces, igual pensamos: mi iglesia será mejor si yo diera mis diezmos y mis primicias para que haya lo necesario para una buena adoración y enseñanza. Pero no creo que haya llegado el momento. Sí, está bien que lo haga Abelín, allá, que tienen años, son los primeros que llegaron y los primeros que vieron aquí, ¿verdad? Pero que lo haga Isaac, que lo haga Ángel, eso es los ancianos de la iglesia, ya rebasan los 50 años. Ya rebasan los 50 años. Ya tienen su pensión del bienestar. Que lo hagan. Es que todavía no llega el aumento. Pero no creo que haya llegado mi momento. ¿Verdad? ¿Tú crees que le gustó a Dios la respuesta del pueblo de no ha llegado el momento? No. Y
Dios a través de Ageo le da 3 mensajes al pueblo, 3 mensajes que quiero ahorita repasar con ustedes. Breviario cultural. Estos mensajes fueron pronunciados en un periodo de 3 meses. Estuvo martillando con estos 3 meses. 23 veces, escuchen esto, 23 veces menciona expresiones como: esto es lo que dice el Señor envió el siguiente mensaje, vino la palabra del Señor, así dice el Señor, declara el Señor. 23 veces en los 2 capítulos únicos de Ageo, la expresión es: así dice el Señor, me envió el Señor, vino a mí la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que entendieran que no eran los frijoles que se comió anoche Ageo, no era la amargura de Ageo. 23 veces en los 2 capítulos Ageo está diciendo eso, es palabra del Señor. ¿Cuáles son esos 3 mensajes? Tú los leíste. Primero, se han ocupado de sus casas personales, pero han descuidado mi casa. 1:4 dice: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Mensaje 2: se dan cuenta de las consecuencias, pero no hacen nada para evitar que sigan sucediendo. 1:6 dice: han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Verso 9 dice: esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres, y cuando trajeron la cosecha a su casa, no a la mía, yo la hice desaparecer en un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Obvio, si bien es cierto que nunca se acaba de... ¿Cuándo acabas de meterle a tu casa? Nunca. ¿Cuántos llevan 15 años viviendo en su casa? Algunos tienen ya viviendo 20 años, ¿no? En su casa. José Luis, ¿cuánto tiempo tienes viviendo en tu casa donde estás allá en el paraíso? Por cierto, es allá en el paraíso donde vives, ¿eh? ¿Quién vive en el paraíso? ¿Quién de aquí vive en el paraíso? José Luis. José Luis y casa. Y familia. Sí, ellos viven en el paraíso. Y si no lo saben, viven en el paraíso. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en el paraíso? 14 años. Sí. ¿A los cuántos años terminaste de meterte a la casa y dijiste: hasta aquí ya mi casa ya quedó bien? Así. Sí, Pensándolo así, nunca terminamos de meterle a la casa. Pero cierto es que llega un momento que dices: ya estoy como quería estar, al margen de que después la pantalla de 32 pulgadas la cambias por una de 55 y luego por una de 80. Eso es otro rollo. Pero si llega un momento donde dices, al año, a 2 años dices: ya estoy bien, ¿no? Adrián, ¿ya estás bien en tu casa? No. Pero estás mucho mejor que hace un mes, ¿no? Pero cuando, quiero que me entiendan, si bien es cierto que llega un momento donde, que todo el tiempo te está demandando la casa, pero llega un momento y dices: ya estoy bien. Ellos llevaban 17 años y todavía no estaban bien. Por eso preguntaba: ¿cómo cuánto es? Cuando llegas a un lugar y te estableces y dices: bueno, déjame pensar en 3 años o 5 años, exagerado. Dices: ya, empezamos. ¿Quién recién se casó? Bueno, David se va a casar, pero ¿cómo cuánto tiempo echándole ganas? Y sobre todo con el respaldo de Dios. ¿Cómo cuánto tiempo? Empezamos una relación en familia, siempre todos, y pues una mesa de plástico, ¿verdad? Y sillas de plástico, ¿cierto? Pero luego la conviertes en un comedor. Y una parrilla eléctrica de 1 o 2 quemadores la conviertes en una estufa de horno, ¿no? ¿Cuánto tiempo te gusta? ¿5 años? ¿Sí? ¿5 años les parece? Más o menos.
Así como va. Y yo llevaba 17 años. Y decían, todavía no es tiempo, todavía tengo que meterme a mi casa. Segundo mensaje, se dan cuenta de las consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Cada vez su tierra les daba menos, cada vez su ganado tenía menos animales. Y seguramente, porque el redarguir de Dios, seguramente el redarguir del Espíritu Santo era, creo que estoy olvidando de las necesidades de Dios. Pero luego apagaban eso. Échale ganas. El próximo año, seguro que sí. Estoy pensando, cuando dejé mi trabajo, Dios ya era mi tercera advertencia, donde Dios me dijo, tú me prometiste, yo tenía 6, 7 años, ya les he dicho a ustedes, estaba ciego, Dios sana mi vista, y yo en ese momento yo dije, cuando yo sea grande quiero ser pastor, porque vi al hombre sonriendo en un púlpito, y 20 años, 18 años después, me congrego, hay un profeta, y ora por mí, y me dice, y eso se repitió 3 veces diferentes, el profeta me dijo, cuando eras niño, tú hiciste una promesa a Dios, no tardes en cumplirla. Y esa no tardes en cumplirla porque yo estaba trabajando y estaba ganando bien. Y yo decía, ya nomás este año, y que con mi aguinaldo y mi ahorro me compro un buen coche para ahora sí servir mejor al Señor. Y eso venía yo haciendo, posponiendo y posponiendo. Ya voy a comprar esto y ahora sí le sirvo de lleno al Señor. Se dan cuenta de los consecuencias, pero no hacen nada para evitar que sigan sucediendo, dijo el segundo mensaje. Y el tercero, pongan manos a la obra, no solo se lamenten. 1:8 dice, vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa, entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. ¿Es complicado el mensaje de Ageo? No. El mensaje es simple. Y se ha corrido a lo largo de la historia. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Mateo 6. Lo que está diciendo Dios a través de Ageo es: sus prioridades están trastocadas. Dice Dios, sus prioridades están trastocadas. Ustedes están más preocupados por sus cosas y sus casas que por las mías. Dios está diciéndole al pueblo, se les olvida que para que ustedes estén bien, yo primero tengo que estar bien. ¿Recuerdan la vida de Sarepta? Se estaba por morir, y Dios a través del profeta dijo, ¿tienes algo de comer? Sí, tengo esto y ya me voy a morir. Bueno, prepara esa torta, pero dame primero a mí. La viuda de Sarepta, no siendo del pueblo de Dios, entendió que primero era Dios. Entonces no era complicado el mensaje de Ageo. Ellos, y a veces nosotros, habían olvidado la razón de por qué Dios los había protegido y bendecido tanto. Éxodo, me gusta, Éxodo es un reproche, pero es un recordatorio. Dice, ustedes vieron lo que hice con los egipcios. ¿Qué hizo con los egipcios? Les dio una barrida ahí con todas las plagas. Cada plaga derrocaba un dios pagano de ellos en los que confiaban. ¿No? Vieron lo que hice, y luego dice, y vieron cómo los tomé sobre alas de águila y los traje hacia mí. Quiero que consideres esto. Lo mismo que hizo Jesús cuando llamó a cada discípulo. Dijo, pero primero los llamó para estar con él, y a partir de estar con él los empezó a discipular y luego los envió. ¿Para qué? ¿Qué quiere Dios con nosotros? No sé si ya les cayó el 20. ¿Qué quiere Dios contigo? ¿Para qué te bendice? ¿Para qué te prospera? ¿Para que no te estés preocupando? ¿Para qué? Porque te quiere tener con Él. Quiere estos tiempos de intimidad, en la adoración, en la alabanza, y que sientas su presencia y aquí abrazarte. Tú
tú lo adoras y Él te abraza y salimos de aquí llenos de energía. Eso es lo que Él quiere. Amén. Cuando ya tu hijo no ha estado contigo por razón, y cuando llega David, cuando llega a venir, el domingo pasado estuve ahí, qué alegría como padre, decir, mi hijo llegó, y que quieres estar con él, quieres abrazarlo, quieres comer con él, ¿no es cierto? Quieres que tu hijo esté contigo. Pues eso es lo que Dios quiere con ustedes. ¿Vieron lo que hice con los egipcios? Y cómo ustedes los tomé en alas de águila y los he traído hacia mí. Sí quería librarlos de la esclavitud, sí iba a guiarlos hacia una tierra prometida, pero sobre todo los quería con Él, para estar con Él. Dios te va a prosperar, te ha prosperado y te va a prosperar. Te ha protegido y te va a seguir protegiendo. Pero sobre todas las cosas, y quería un ascenso para ti y te lo dio, pero más allá de eso es que tengas razones y no tengas impedimentos para estar con Él. Para estar con Él. ¿Alguna vez llegaron a financiar el pasaje de Annie de Canadá para estar aquí con ustedes, quizás? ¿O ella financió todo? ¿Sí? Porque a veces invertimos con nuestros hijos tan lejos y decimos, te ayudo, pero quiero estar de nuevo. Y para los que tenemos o hay hijos lejos, ¿no? Yo lo más lejos que lo tengo pues es de aquí a 35, que ya es lejos. Sí, me da gusto cuando estoy con mi hija, ¿no? Quiero aclarar algo importante, por supuesto, ¿no? Quiero parar aquí. Dios no necesita de nuestro servicio, no necesita de nuestras finanzas, no necesita de nuestra oración. Todo lo que nos pide no es para nuestro beneficio, es para conveniencia nuestra, no de Él. Los bendecidos al cumplir lo que Él nos pide somos nosotros, no es Él. ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y podemos decir, Dios mío, castillo mío, mi refugio. ¿Qué cosa promete el Salmo 91? Dice una de las cosas, Él te librará del lazo del cazador. ¿Qué sería el lazo del cazador? Los perversos, Él te librará del lazo. Caerán 1000 a tu lado, 10,000 a tu derecha, mas a ti no llegará. O sea, esa es la bendición de estar, que Él nos cobija. ¿No? Salmo 23. Nada me faltará. En pastos delicados, pastos me confortará mi alma. ¿Cuánto conforta tu alma? ¿Estás bien angustiado? Oye, la deuda. Tranquilo, conforta tu alma. Pastos verdes. Cuando por gracia de Dios y por bendición te fuiste con tus hijos allá al frío, Alaska, ¿cómo se llama allá de Pachuca por arriba? No. Mineral del Chico. ¿Cómo? Mineral del Chico. Mineral del Chico. Mineral Chico, O cuando te fuiste a Honduras, allá. Y allá andaba Chirondo Martín. Bien, ¿qué es eso? Andaba Chirondo. Andaba grabando. Sí, desde satélite tiene que andar haciendo y no andaba Chirondo. Todo grabando. Bien, empezamos. 70 años exiliados, sin libertad de congregarse, trabajando todos los días, anhelando los tiempos cuando tenían libertad de reunirse para adorar a Dios. Y era su clamor, igual que era el clamor del pueblo de Israel en Egipto. Y Dios mueve el corazón de Ciro en respuesta a su ruego. Y leemos en Esdras 1:1. También hay que leer Esdras para que entendamos esto. Esdras, Ageo, Esdras y Nehemías nos cuentan como el mismo contexto. Esdras 1:1. Para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio de Jeremías,
En el primer año del reinado de Ciro de Persia, el Señor despertó el espíritu de Ciro para que hiciera pregonar por todo su reino de palabra y por escrito. Estamos hablando del rey, es como si Trump ahorita hiciera un edicto así, ¿no? Así dice el rey Ciro, el rey de los persas: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado reconstruir el templo de Jerusalén que está en Judá. Fíjate, un rey pagano completamente, pero Dios tocó su corazón y le dijo: libera a mi pueblo, apóyalo para que regrese y ayúdale y financiales para que reconstruyan mi templo, porque quiero a mi pueblo adorando, quiero comunión con mi pueblo. Y me ha ordenado reconstruir el templo de Jerusalén que está en Judá. Verso 3, entonces aquí viene, dice: si hay entre ustedes alguien que sea de su pueblo, de Israel, que su Dios lo acompañe y vuelva a Jerusalén, que está en Judá, para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, pues solo Él es Dios. Eso es lo que entendió un rey pagano. El siguiente versículo no lo puse, pero dice: y si alguno se quiere quedar aquí en Babilonia y no quieren irse, respetable, pero apoyen para que los que se van lleguen y reconstruyan el templo. Si lo leíste, por supuesto. ¿Cuál era? Estoy como dándoles clase. ¿Cuál era el clamor de ellos mientras estaban esclavos exiliados en Babilonia? ¿Cuál era el clamor del pueblo de ellos? Dios, danos libertad, estamos todos los días, trabaja y trabaja, y no tenemos tiempo para adorarte, ni tenemos un lugar donde adorar. ¿Por qué los escogió Dios a ellos? Porque eran un pueblo que ponía en primer lugar a Dios. De hecho, así ha sido por mucho tiempo. Bien. ¿Cuál era el encargo de Ciro para ellos siendo influido por Dios? ¿Qué le dijo Dios a Ciro? Que construyeron los templos. Libera a mi pueblo. Ya, libéralos. Darles facilidades para que regresen. Y que lo construyan. Y apóyales para ello. Lamentablemente después Ciro murió en batalla y ya no les apoyó. ¿Qué hicieron ellos ya estando en Jerusalén? ¿Ya llegaron a Jerusalén? A sus casas. ¿Y qué hicieron? Hicieron sus casas. Se olvidaron. ¿Cuánto tiempo pospusieron hacer la voluntad de Dios? 17 años. Y de hecho, así le hubieran seguido si Dios los viajó. Yo no acabo de entender, por supuesto, sí, pero me cuesta trabajo, esa obsesión de Dios de tener a su pueblo reunido para tener comunión con su pueblo, a pesar de lo que el pueblo le hace. Pero entiendo, siempre les he dicho a ustedes, para que entiendan a Dios, entiendan cómo es un padre. Mira, un hijo te puede fallar, pudo haber hecho cosas malas, pero en tu corazón está que puede estar contigo, eventualmente al menos, y cenar juntos, y pasar un buen tiempo, tomar un buen café, ¿sí o no? Haya hecho lo que haya hecho. La mujer se sigue portando mal, dices: ay mi hija, ay mi hijo, ¿cómo quisiera que viniera y pasar buenos tiempos, comer juntos, ir al cine juntos? Tequila ya no, ni vino, ni nada, pero pues, tampoco coca. Pulque quizás, ¿sí? No, tampoco pulque, no. Un buen té, un buen café, un buen chocolate amargo. Chequen esto conmigo, mira. 23 veces en el libro de Ejemplo, el creador del universo, el Dios todopoderoso, el Señor de los ejércitos, varias veces dice: yo, el Señor de los ejércitos, Señor de los ejércitos, llamando a su pueblo que le pongan en primer lugar, y ellos prefiriendo ocuparse de sus casas. Ya no te quieren Dios, déjalos. Yo quiero a mis hijos. ¿Alguna vez te has fastidiado de tanto ayudar a tus hijos y dices: muchachos, te juro,
Porque lo ayudas y lo ayudas y de pronto te cansas, pero tantito un hálito de esperanza y dices, quizás ya cambió, puede ayudarle de nuevo. ¿Saben de lo que estoy hablando? Los que somos padres. Y ellos prefiriendo lo suyo. La expresión del Señor de los ejércitos así se presenta para que dimensionen correctamente quién es Él y quiénes son ellos. Aparece 32 veces en los 38 versículos del libro de Jehová. 38 versículos y 32 veces dice, yo, el Señor de los ejércitos. ¿Sabes quién quiere tener comunión contigo? Cada domingo. El Señor de los ejércitos. Por eso digo, no entiendo, Señor, dijo alguien por ahí, lo infinito viniendo a lo finito. Lo infinito queriendo tener comunión con lo finito. Lo santo queriendo tener comunión con lo rebelde, con lo pecado. Le digo algo. Cuando dejamos de adorar al Creador, comenzamos a adorar lo creado. Cuando dejamos de adorar al Creador, comenzamos a adorar lo creado. ¿Qué es lo creado? Material. Tu cónyuge empieza a ser todo. ¿Sí? Tu cónyuge. Hay cónyuges que dicen, y si vas allá, olvídate de mí. Tus hijos, hay hogares hijocéntricos. ¿Qué es un hogar hijocéntrico? Vive para el hijo, vive para la hija. Y pobres padres o abuelos andan del tipo al tengo. Lo tengo que llevar a fútbol, lo tengo que llevar a francés, luego lo tengo que llevar a dibujo, luego lo tengo que llevar a inteligencia artificial. Y bajas y subes y vas. Y luego el domingo, estoy bien cansado de tanto egocentrismo, de tanto vivir para los hijos. No está mal procurar el bien de nuestros hijos, pero un hogar egocéntrico donde el hijo es lo principal. Y ese hijo se le plació que el domingo está muy cansado y que no quiere ir a la iglesia, pues tampoco vienes a la iglesia. Quizás conocerán a alguien así. Tu trabajo, tu negocio, tu coche. Tengo un tío, vive todavía. Mi abuela, una pionera del evangelio, de las fundadoras de la iglesia de Dios Evangelio Completo, de la de aquí de la Biblia, ¿no? Una mujer de Dios. Pero uno de sus hijos, su Dios era su coche. Yo recuerdo, era chiquito y mi tío todos los días, y por supuesto el domingo, que era el día de descanso, se la pasaba lavando su coche, puliendo su coche. Su coche parecía árbol de Navidad, de esos que le pones, ¿quién sabe tantas cosas al coche? ¿Ah? Que le pones una moldura aquí, que le pones esto. Ya se la pasaba y abrazaba su coche. Y yo recuerdo a mi abuela, hijo, vámonos a la iglesia. Madre, luego voy, es que estoy arreglando mi coche. Todos los domingos era arreglar su coche. Era enchular su coche. Todos los domingos. ¿Conocerán a alguien que vive para su coche? Y su coche es su adoración. Y no es que debamos dejar de descuidar nuestro coche. ¿Qué es lo creado? En el caso de Ageo, tu casa, obsesionado por artesonarla. Sí. Y obviamente ya te sacaste un refrigerador de esos de 3 puertas y pues hay que pagarlo para que te ni lo ocupas. ¿Para qué te lo compras de esos de 3 puertas? Para el solito. No, pero de verdad una cosa, ni digo qué cosa. ¿Qué es lo creado? El sexo, las apuestas, el deporte. Dios, yo era basquetbolista de domingos y Dios también tuvo que decir, ya, se acabó. O sea, yo era jovenzuelo, pero en un momento donde ya competía, o voy el domingo a la unidad deportiva y había buenos partidos donde yo era la estrella, o tenía que ir a la iglesia.
Punto y aparte si era de la estrella de Egipto. El mejor trabajo que hace Satanás no es ponernos en enemistad con Dios, sino que nos olvidemos de Dios por interesarnos más en lo creado, por ocuparnos más de nosotros mismos. Así que, de nuevo, cuando dejamos de adorar al Creador, comenzamos a adorar lo creado. Y entonces Dios deja de ser alguien real y personal para nosotros. Y se vuelve un concepto interesante y respetado, pero al fin un concepto. Para mucha gente, Dios es un concepto. Es respetable, sus filosofías son buenas, sus enseñanzas son buenas, ¿sí? Y Dios se vuelve algo que estudiar. Y entonces Dios deja de ser alguien con quien estar en intimidad, disfrutando de su amor y de su presencia, más allá de que estudiemos teología, más allá de que tengamos un conocimiento filosófico, más allá de eso, Dios quiere estar contigo. Hoy es día de estar con Él. Jesús los iba a mandar, los iba a discipular y después los iba a mandar como apóstoles, por supuesto, ese puñado de hombres. Pero cuando leemos su escritura dice, pero primero los llamó para estar con Él. ¿Cómo te envío de discípulo, de apóstol, si no me conoces? Si no sabes lo que es estar en mi presencia. ¿Siguen ahí? ¿Para qué nos quiere Dios? Más allá de lo que Dios vaya a hacer contigo, Dios te quiere para estar con Él. Estos tiempos son para estar con Él. Pero, en el caso de Geo, la respuesta es no tenemos. Ese Arturito me está hablando de la guerra de las galaxias. Ageo 1:2. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento. La Nueva Traducción Viviente. La palabra de Dios para todos dice, este pueblo anda diciendo que todavía no es el momento. La traducción al lenguaje actual dice, ustedes dicen que aún es tiempo. No es el momento para congregarnos. ¿Cuántas veces dijimos eso? No es el momento para servir a Dios en algún ministerio. No es el momento para usar mis dones en beneficio de otros creyentes. ¿Para qué son los dones? Lo dijimos cuando vimos los dones. Para servicio de los demás. Y tampoco es momento de ser generoso con mis finanzas. Que tengo que pagar aquí, tengo que pagar allá, y tengo que hacer esto. No es el momento. Cuando me vaya bien, entonces ya me... Sí. Yo decía, me compro mi coche para servir mejor al Señor, y luego ya entonces Pero Dios, que nos ama infinitamente, nos llama a recapacitar. Ageo 1:5 y Ageo 1:7 lees, piensen bien lo que hacen. En esos versículos Ageo dice, piensen bien lo que hacen, reconsideren lo que están haciendo. Afortunadamente, como la palabra de Dios nunca regresa vacía, Isaías 55:11 dice, mi palabra no regresará vacía, hará aquello para lo cual fue enviada. Y Dios manda a Ageo, dile a mi pueblo se la pasa diciendo, no es el momento. Y luego les manda los 3 mensajes. Mi casa está vacía, mi casa está arruinada, y ustedes se ocupan más de sus cosas. Afortunadamente, para este caso, y yo declaro en fe que también para con ustedes, Ageo 1:12. Entonces, después de que escucharon las amonestaciones de Ageo, en el verso 12, entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, Zorobabel era el sumo sacerdote, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Todo el remanente serían ustedes, como nosotros. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo, ¿qué cosa? Temió el Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dijo al pueblo el siguiente mensaje del Señor: yo estoy con ustedes, dijo el Señor. 14. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Josadac,
el sumo sacerdote y de todo el remanente del pueblo de Dios, comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. Estamos regando y feo. Necesitamos ocuparnos también en las cosas de Dios, en la casa de Dios. Entonces, me encanta el final de esta historia. Verso 13. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Así como estás, tranquilito. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguirnos, para decir lo que estamos mal. Cuando tú has estado con Dios, Él te hace sentir que su presencia. Déjeme regresar un minuto de nuevo en la relación padres y hijos. Si has tenido un hijo que es rebeldón y de alguna manera volvió a estar contigo, tú volviste a estar con él, y disfrutaron, convivieron, y buen padre dice: hijo, siempre vas a contar conmigo, échale ganas, échale ganas, soy tu padre, soy tu madre, y siempre vas a contar conmigo. ¿No es cierto? Así lo hacemos los padres. Y es lo que Dios está diciendo aquí al pueblo de Israel. Ya los amonestó a través de Ageo. Y el pueblo se puso las pilas. Y Dios le dice a su pueblo: he aquí yo estoy con ustedes. ¿Sabes? Todas las implicaciones de bendiciones que tenemos para con Dios. Si estamos bien con Dios, estamos sanos, podemos acercarnos a Él confiadamente, tenemos autoridad espiritual, ¿sí? Tenemos prosperidad, somos de bendición. Solo quiere algo Dios: ponme a mí en primer lugar. Dios una y otra vez dice: no acabas de entender que si yo soy primero y yo estoy bien, tú vas a estar bien. Cierre sus ojos, por favor. Gracias, Dios. Gracias. En esta mañana, gracias. No quiero ser como el pueblo de Israel en los tiempos de Ageo. Gracias por hablar a mi vida. Quiero ponerte a ti en primer lugar, Señor. Gracias por estar conmigo a pesar de mis negligencias, a pesar de mis fallos. Gracias por contar con tu presencia en esta mañana. Gracias. Termino este tiempo con ustedes diciendo el mensaje del Señor: yo estoy con ustedes, dice Dios. Vayan a casa de regreso con esto en mente. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Nos vemos el próximo domingo. Dios